Estoy segura de que alguna vez escuchaste esta frase que dice que si gastas tu tiempo persiguiendo mariposas, estas se van a ir. Pero si invertís tu tiempo en construir un bonito jardín, ellas van a venir a vos. No obstante, si como yo sos una persona con tendencias un poco obsesivas, alguna vez te habrá molestado esta frase y habrás pensado, yo no tengo tiempo de detenerme con ningún jardín, yo quiero la mariposa y la quiero ya. Y te habrás enojado además con todos aquellos que luego de mucho desgaste sin resultados te sugirieron que te olvidaras de la mariposa, que ella solo iba a venir cuando menos te lo esperaras. Y entonces, negado a aceptar estos consejos, redoblaste la apuesta y te habrás autoconvencido de que no existe mariposa que no puedas conseguir si realmente te lo propones, todo con el poder de la persistencia. Yo fui esa persona alguna vez. Así que si vos actualmente lo sos o esta metáfora resuena contigo en algún nivel, quédate en este video porque hoy vamos a hablar de lo que realmente significa abandonar la cacería y convertirte en ese jardín poderoso y magnético que no deja de recibir. Bienvenidas todas las almas decididas a alquimizar la vida y sus circunstancias. Mi nombre es Eugenia y esto es Eudaimonia, un espacio de esoterismo donde usamos la ciencia, la metafísica y un poquito de magia para alinearnos con nuestra mejor versión. El tema de hoy es un pseudo cachetazo para todos los aferrados, los controladores, los obsesivos. En fin, es un cachetazo a esas partes de nosotros que, incluso habiendo despertado espiritualmente, siguen operando de vez en cuando desde el ego. Y es que cuando queremos algo, cuando deseamos fervientemente algo, es fácil dejarnos atrapar por las trampas del ego, por nuestras versiones heridas, carentes. Y no digo carentes solamente a nivel material, que sí, pero además carentes de fe. Porque cuando entramos en el tema de la manifestación, el elemento fe se vuelve esencial. Porque ¿qué es la fe? La fe, según la Biblia, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, en materia de manifestación es clave saber esto. Pero hoy vamos a detenernos especialmente en esta idea de que es imprescindible soltar nuestro deseo para poder manifestarlo. A mí esto siempre me generó conflicto, claramente por la manera en la que lo estaba interpretando. Pensaba en soltar como sinónimo de dejar de desear, de dejar de considerar atractiva o deseable esa cosa que quiero manifestar. Y recién entonces la iba a recibir. Y a los hechos me remito, todos alguna vez recibimos algo que queríamos cuando ya no nos interesaba en lo absoluto. Esta idea se sentía injusta, como si se tratase de una burla del cosmos. ¿Qué tipo de premio consuelo retorcido es la promesa de recibir mi deseo cuando ya no lo deseo? ¿Por qué tengo que dejar de desearlo y hasta olvidarme de su existencia para recién entonces recibirlo? Sin embargo, he aprendido que no se trata de rendirse, sino de reevaluar desde qué lugar estamos deseando y por lo tanto desde qué lugar estamos manifestando. No se trata de dejar ir el deseo, sino el control, la espera y el apego al resultado. Si ya has intentado manifestar algo en tu vida, seguramente ya estés más familiarizado con los conceptos de ley de atracción y ley de asunción. Eventualmente quiero dedicar algún video a hablar de estas leyes, pero antes de llegar a ello me parece que hay conceptos más generales que hay que manejar. Lo que quería decir trayendo a colación estas leyes es que en TikTok siempre veo gente que plantea una especie de enfrentamiento entre la ley de atracción y de asunción, como si existiese una incompatibilidad insubsanable entre ambas, como si estas fuesen escuelas dispares. Y justamente esta gente plantea que la diferencia está en que la ley de atracción propone soltar el deseo para luego atraerlo y que por otro lado, con la ley de asunción podemos aferrarnos neuróticamente a nuestro deseo y aún así manifestarlo. Ojo, hay usuarios que se dedican a desmenuzar estos conceptos de forma responsable, como espero poder hacer yo en algún momento. Pero como todo en internet y en la vida misma, hay gente para todo. Yo que he probado de todo un poco, hoy quiero compartir mi experiencia, el ensayo y el error de una persona controladora, obsesiva y muy mental. Porque aunque a veces pueda parecer zen y muy tranquila espiritual en estos videos, en mi vida realmente soy muy controladora cuando las cosas me importan. Y creo que todos los que entramos en el camino espiritual alguna vez padecimos esta necesidad de control. Pero justamente la experiencia espiritual nos demostró que muchas veces la clave está en la entrega. Volviendo al tema de soltar o no soltar, mi cabecita insaciable alguna que otra vez me hizo caer en la trampa de que si pensás mucho en algo, lo alejás. Pero entonces me desesperaba, intentaba reprimir el pensamiento y como ya dije antes, lo reprimido siempre encuentra la forma de salir a la luz.
Entonces volví a pensar en lo que deseaba, pero lo hacía con culpa. E imagínense el nivel de fracaso de mi manifestación si pensaba en mi deseo, pero vibrando desde la ansiedad y la culpa. Entonces, con el tiempo, descubrí algo esencial. No es cuestión de soltar el deseo, es cuestión de vivir como si fuésemos la persona que ya manifestó ese deseo. Y cuando vivimos en coherencia con esa versión de nosotros, no tenemos que soltar ningún deseo, sino la falta del mismo, la obsesión, el control del cómo y el cuándo, y también soltar la espera. Y acá hay un matiz sutil pero crucial. Vivir como si no es lo mismo que esperar. No es lo mismo que hacer tiempo hasta que llegue el deseo. Cuando vivimos como si ya tuviésemos eso que queremos, no lo estamos esperando, porque nadie espera algo que ya tiene. Lo naturaliza, lo habita, lo asume y lo proyecta, pero no lo fuerza, no lo persigue y no lo espera, porque el que espera desespera. Y si nos desesperamos, estamos vibrando en falta, no en el deseo, sino en la ausencia del mismo. Y esto se traduce en carencia y falta de fe. Es lo que el universo percibe y es lo que el universo te da. Porque un error garrafal, que para mí está en el top 5 de los errores más comunes a la hora de manifestar, es creer que el universo responde a tu idioma español o a cualquiera sea el idioma que hables. El universo maneja un solo idioma y vos tenés que aprenderlo si querés empezar a ser escuchado por él, y es la frecuencia vibratoria. De hecho, esto es tan relevante que se resume en una de las leyes universales que crean y transforman tu realidad, la ley de vibración. Y yo dije que no iba a hablar de leyes, pero estas leyes universales a las que sí les quiero dedicar un solo video, son todos estos conceptos previos que dije que teníamos que manejar. Pero para no hacer un video de 40 horas, vamos a quedarnos por ahora tan solo con este concepto, frecuencia vibratoria. Esto quiere decir que el universo no entiende tus repeticiones y afirmaciones neuróticas que seguramente ni vos te creés porque las repetís sumido en semejante estado de sufrimiento y ansiedad. El universo se queda justamente con esto último, con tu sufrimiento y tu ansiedad, porque a él le importa tu vibración, no el contenido de tus plegarias. Ahora te voy a dar unos ejemplos concretos para hacerme entender mejor respecto de todo esto de vivir como si ya tuviese el deseo. Una vez que me recibí, el título universitario, es decir, el papel, tardó varios meses en llegar a mis manos. Pero durante todos esos meses yo jamás dudé de mi condición profesional. No sentía que me faltaba el papel para realmente encarnar mi identidad profesional. Yo ya lo era. Vivía como si el título estuviera conmigo. Y lo cierto es que yo no sabía cuándo iba a llegar. De hecho, podía pasar cualquier cosa que hiciera que no llegara nunca. Como un error administrativo, por ejemplo. Pero yo no contemplaba dichas posibilidades. Y no por ingenua o irresponsable, sino porque tenía una fe inquebrantable en que eso ya era mío. Y por lo tanto, naturalmente, iba a llegar a mí. Entonces, no vibraba en la espera, vibraba en la convicción. Ya soy. Ahora bien, esto, que tiene una índole más burocrática, si se quiere, fue fácil para mí. Pero voy a poner un ejemplo menos exitoso. Me pasó que cuando manifestaba algo más emocional o íntimo, vivía todos los días como si. Hasta que sucedía algo concreto que yo sabía que era el escenario perfecto para que se manifestara mi deseo. Y ahí mi sistema entraba en pánico, ansiedad, pensamientos intrusivos, revisión constante, expectativa y espera. Y lo peor es que muchas veces yo generaba esos escenarios perfectos. Me decía a mí misma que lo estaba haciendo por otro motivo, pero en el fondo lo hacía para que mi manifestación llegara por ese camino perfecto que yo había preparado. Y eso es una forma de control, es decirle al universo, como no confío en que vos me lo vayas a dar, y mucho menos confío en el cómo y el cuándo, te facilito yo el medio y el momento. Y esa es energía de carencia, es vibrar en falta. Y la carencia se manifiesta. Por eso hemos escuchado que el universo siempre dice que sí. Si yo vibro en carencia, el universo me dirá sí y me dará más carencia, porque nuevamente el universo solo entiende el idioma de la frecuencia vibratoria y tus pensamientos más tus emociones crean tu frecuencia vibratoria. Por esto último es que alguna vez mencioné que la repetición robótica de afirmaciones vacías a mí no me funciona. Veo a veces en YouTube personas que lo recomiendan para manifestar en menos de 24 horas, pero a mí mi experiencia me ha demostrado que si hay una creencia inconsciente opuesta al deseo, esa incoherencia termina saliendo a la luz en forma de ansiedad o autosabotaje.
E incluso si esta práctica sí te sirve para manifestar, o sea, lográs la manifestación, por lo general ese deseo manifestado no se sostiene porque lo recibe una versión tuya que no ha sido transmutada y por tanto no tiene las herramientas para mantener el deseo, ya que sigue operando desde las heridas, desde el miedo, desde la ansiedad y todo eso termina en autosabotaje. Esto un poco lo mencioné en uno de mis videos sobre evitar el dolor para manifestar nuestra realidad deseada. Yo opino que el proceso de manifestación implica convertirnos en otra persona y reprimir creencias o patrones inconscientes, fingiendo demencia y pretendiendo manifestar sin toma de conciencia, es un atajo que tarde o temprano nos va a devolver al punto de partida. Además, he identificado que esto de las repeticiones obsesivas y sin toma de conciencia nos mantiene ligados a ese estado de espera. Y como dije, el que espera desespera. Desde este lugar es que seguimos empujando hacia adelante y por lo tanto retrasando nuestra manifestación. Seguimos manifestando la falta porque nadie espera algo que ya tiene. Y ustedes dirán, pero bueno, Euge, deja de darme problemas y dame soluciones. ¿Cómo hago para evitar la espera y la desesperación? Para mí la solución es vivir en tiempo presente, que es el único tiempo real. Y si no estás en paz con tu presente porque en esta realidad actual tu deseo no está materializado, eso es una señal de que hay algo en tu estilo de vida, en tu autoconcepto o en tu entorno que te incomoda. Y eso es lo que tenés que revisar antes de andar manifestando cosas. Porque a veces queremos manifestar cosas para llenar un vacío que existe en nuestra realidad actual. Y lamento decirte que una manifestación no se concreta ni se mantiene si llega para compensar una carencia. Como dije, el proceso de manifestación implica adoptar una nueva identidad, convertirse en otra persona. No se trata de hacer que el deseo llegue para tapar agujeros. Se trata de convertirte en la persona que puede recibir y sostener esa nueva realidad. Se trata de dejar de forzar escenarios para que las cosas sucedan y convertirse en la persona que puede vivir esos escenarios, dejar de hacer y empezar a ser. Y ojo, porque acá digo dejar de hacer como sinónimo de forzar. Porque hacer, hay que hacer cosas, hay que poner acción para convertirnos en alguien nuevo. No se transforma uno tirado en una cama mirando TikTok y sobrepensando. Para convertirnos en otra persona tenemos que actuar en coherencia con esa nueva versión. Y ahí sí hay que hacer, pero no implica forzar. Con mi hermano cuando queremos algo siempre repetimos la frase de Shadows de que hay que poner el trabajo. De hecho mi hermano me pregunta siempre, ¿estás ganando? Es como el meme de Are You Winning Song? Y es que sabemos que el compromiso continuo y el esfuerzo sostenido no solo son elementos necesarios, sino que nos ayudan a mantenernos en el tiempo presente y eliminar la ansiedad. Porque estoy haciendo hoy todo lo que tengo que hacer. Por eso las rutinas son importantes para manifestar, porque nos llevan a actuar en coherencia con la versión nuestra en la que queremos convertirnos. Aquella capaz de recibir el deseo y sostenerlo, por supuesto. Ahora bien, hablamos de soltar la obsesión, el control y la espera, poner acción y revisar nuestra frecuencia vibratoria, la que regulamos a través de nuestros pensamientos y emociones. Y acá quiero detenerme, porque hemos hablado mucho de creencias y pensamientos, pero no de las emociones. Neville Goddard, padre de la ley de Asunción, establecía que para manifestar nuestros deseos en el mundo físico teníamos que actuar como si ya estuviésemos viviendo en ese estado deseado. Y él planteaba que para llegar a ese punto no es solo suficiente pensar o imaginar, sino que además hay que sentir, experimentar conscientemente la emoción que sentiríamos si eso que queremos fuese nuestra realidad. Y todo esto también se relaciona con soltar, porque si logramos experimentar la emoción que sentiríamos con nuestra realidad deseada, entonces inevitablemente nos desligamos del control y la obsesión. Para dominar esta práctica, a mí me ayudó la siguiente estrategia. Mira para atrás, pensá en algo que deseaste con muchas ganas y hoy ya tenés. Seguramente una sonrisa se dibuja en tu rostro y sientas algo muy lindo, pero no vas a sentir descontrol emocional, ni ansiedad, ni duda, porque eso ya es tuyo. No hay incerteza. Podés hablar del tema, no tenés que olvidarlo ni superarlo, pero seguramente no estés todo el día hablando de eso que ya tenés, ni haciendo que tus días giren en torno a ello, porque ya naturalizaste esa realidad, la considerás normal, accesible, segura, la considerás real.
Cuando nuestros días giran en torno a tener algo, no estamos actuando desde el ya lo tengo, sino que estamos obsesionados con algo que claramente no tenemos y por eso nuestros días giran en torno a la necesidad de conseguirlo, es decir, la cacería de mariposas. Y eso es decirle al universo con nuestra vibración, no lo tengo, dame más de lo mismo. Entonces, repasando, soltar no es olvidar, ni ignorar, ni reprimir el pensamiento, sino liberar la obsesión y dejar de vivir girando alrededor del deseo, como si nuestra vida dependiera de que se cumpla. Así que sí, podés hablar del tema, no tenés que olvidarlo, pero hay que tener cuidado con cómo hablamos del deseo, porque si cada vez que lo pensamos o mencionamos estamos reforzando que no lo tenemos, nunca llega, no sé por qué no pasa, estamos alimentando la carencia. En la Biblia, en Mateo 6:24 y Lucas 16:13, se nos dice que ninguno puede servir a dos señores. ¿Y qué queremos decir con que no podemos servir a dos señores o a dos amos? Es que no podemos dedicarnos y estar completamente comprometidos con dos objetivos o sistemas de valores que son excluyentes entre sí, que son incompatibles. Esta idea también la recogió y difundió Neville Goddard, el padre de la ley de Asunción. O estás en el yo soy o estás en el yo no soy. No podés manifestar abundancia si estás vibrando en escasez. Es así de simple. Por eso insisto en revisar qué hay en nuestra mente subconsciente. Todos esos dolores, creencias, heridas, recuerdos. Porque seguir en piloto automático sin cuestionar estos contenidos es una forma de perpetuar la contradicción y bloquear la manifestación. Ahora bien, yo siempre digo que hay que ir a la raíz de las cosas para entender por qué nos generan lo que nos generan. Entonces, ¿por qué a veces nuestro deseo nos genera ansiedad si se supone que se trata de algo agradable? Mi opinión es que muchas veces deseamos desde el ego. Y si no sabes lo que es el ego todavía, anda a mi video anterior donde te explico todo lo que tenés que saber sobre el ego. ¿No te ha pasado que deseas algo ardientemente al punto que pasa el límite del deseo sano y empieza a parecerse más a un capricho? Si te ha pasado, seguramente sin darte cuenta, hayas deseado algo desde tu ego. En mi video anterior mencioné algunas de las trampas que juega el ego y acá agrego otra. Muchas veces nos hace desear cosas haciéndonos creer que solo teniendo esa situación, cosa o persona específica, solo así nos sentiremos amados, valiosos, vistos, etc. Lo que sea que busques sentir con eso que querés conseguir. Para mí la técnica perfecta para identificar si estamos operando desde ese lugar, si tenemos un apego al resultado, es plantearnos la posibilidad de no conseguir eso que queremos manifestar, pero en su lugar obtener algo mejor. ¿Qué te genera esa posibilidad? Si te da ansiedad, rabia o estrés, es posible que tu deseo parta del ego. Porque en realidad yo entiendo que uno no quiere las cosas en sí, sino lo que éstas representan o lo que nos permiten sentir. O sea, en definitiva, queremos las cosas para sentirnos bien, no por las cosas en sí. Entonces, muchas veces nos encaprichamos con un deseo específico porque creemos que eso nos hará sentir valiosos, amados, vistos. Pero en realidad no queremos ese objeto, situación o persona. Queremos lo que creemos que eso nos hará sentir. Y así es que pretendemos manifestar algo que en el fondo no deseamos, sino que tenemos una herida y el ego necesita el deseo materializado para probarnos que somos más que nuestra herida. Entonces, cuando alguien nos dice, ¿y si hay algo mejor que te haga sentir aún más de eso que querés sentir? El ego se resiste. Y en tales casos es que estamos manifestando desde la herida. Y como ya dije antes, las manifestaciones no se concretan ni se mantienen si llegan para compensar una carencia. Ejemplos de estos deseos del ego herido son los clásicos: quiero que mi ex vuelva para demostrarme que soy inolvidable, quiero ese trabajo para probar que soy capaz e inteligente, quiero que me elija para sentir que valgo. Y eso no es manifestar desde la conciencia, eso es querer hacer justicia emocional. Pero ojo, yo estoy nombrando estos casos porque normalmente cuando deseamos desde el ego vibramos en una frecuencia que aleja lo que queremos. Ya sea porque nos obsesionamos, porque repetimos constantemente afirmaciones trágicas que nos hacen sentir mal, porque dudamos, porque no nos creemos merecedores. Pero ¿qué pasa si yo deseo algo desde el ego, sé que parte de una herida, pero emana una frecuencia vibratoria alineada con eso que busco? ¿Lo puedo conseguir o no? Yo creo que sí, porque una vez lo hice. Hace un tiempo yo quería manifestar algo de apariencia imposible. Y como yo cuestiono todo y me hago muchas preguntas, me cuestioné de dónde venía ese deseo. Identifiqué entonces que venía de mi ego. Conseguir eso que yo quería no le iba a aportar nada a mi alma, ni era para mi más alto bien. Yo lo quería para probarme que lo podía conseguir, punto.
¿Pero cómo lo conseguí? Primero que nada, por ley del mentalismo. Ya estoy nombrando otra ley universal, así que el próximo video tiene que ser sobre esto. Tenemos que saber que todo el universo es mental, es decir, que todo lo que percibimos como realidad física, en primer lugar, fue una idea o un pensamiento en la mente. Ahora, ¿qué hice después? Cambié mi sistema de creencias respecto de eso que yo quería obtener y luego encarné una versión mía que se sentía merecedora de recibirlo. Y por supuesto, solté la obsesión, bajé mi deseo del pedestal y canalicé mi ansiedad a través del trabajo duro y diario, la acción masiva dirigida a mi objetivo. Y lo conseguí. Ahora bien, cuando lo conseguí me di cuenta de que eso no era lo que realmente deseaba, o que al menos eso que había conseguido no le estaba generando nada a mi alma. Lo que sí me estaba satisfaciendo realmente era la versión mía en la que me había convertido en el proceso, porque a fin de cuentas manifestar es manifestar primero una versión nuestra capaz de conseguir lo que queremos. Entonces, resumiendo un par de conclusiones de todo este video, no es tu trabajo forzar que las cosas lleguen, es tu trabajo convertirte en quien puede sostenerlas cuando lleguen. Cuando soltás el control, no le estás diciendo al universo, no me importa, ya no lo quiero. Le estás diciendo confío. Y en esa confianza es que sucede la magia. Dejás de esperar y empezás a recibir. Insistir, forzar, obsesionarse y controlar crean resistencia vibratoria. Y lo que desbloquea esta resistencia es justamente el desapego. Soltar no es ignorar, es dejar de alimentar el estado mental de todavía no lo tengo. Porque si lo que atraes está determinado por tu estado interno, entonces la verdadera práctica no es repetir deseos, sino habitar la identidad de quien ya los tiene. No es dominar desde la acción compulsiva, sino desde el alineamiento interior con las leyes universales. No nos comunicamos con el universo a través de gritos desesperados y plegarias dramáticas, sino con nuestra vibración. Recordá eso. Y por último, volviendo al principio con el tema de la cacería de mariposas, es importante recordar que el acto de no perseguir es una señal de fe tan poderosa y profunda que el universo no puede hacer más que responder. Soltar no significa rendirse, sino alinearse. Bueno, contame en comentarios si resonaste con algo de lo que charlamos hoy, si sentís que te sirvió para empezar a encarar la manifestación desde otro lugar, puedes dejarme un like. Y si crees que a alguien más le puede servir este video, se lo puedes compartir. Si estás suscrito, nos vamos a ver en la próxima, que ya dije que seguramente sea sobre leyes universales, tema importantísimo. Y como siempre, gracias, gracias y gracias a todos por este espacio.